este video vamos a resolver este ejercicio que dice que es demostrar que la función y igual a seno de m por arcoseno de x satisface a la siguiente ecuación. Y nos da esta expresión, esta ecuación, que tiene que ser igual que 0. Ya, entonces podemos tener en cuenta las siguientes fórmulas de derivación, que es la derivada del seno, que nos va a servir para aquí, de cualquier expresión, nos dice que es igual a coseno de u, y obviamente por su regla de la cadena. Igual la derivada del arcoseno, que es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, por su regla de la cadena que tenemos que hacer cumplirlo. Ya. Entonces veamos. Tenemos que, la ecuación que nos da, nos dice que tenemos que hacer hallar los valores hasta la segunda derivada. Y luego ver si satisface a esta ecuación de acá. Ya, en primer lugar, vamos a derivar de una vez lo que es la función y. Entonces tenemos la función y, que todo esto lo vamos a derivar respecto de x. Lo derivamos respecto de x, o sacamos su y'. El resultado va a ser y', y empezamos a derivar. Primero, la derivada del seno es el coseno, ¿no? Siguiendo la fórmula, nos dice coseno de su argumento. Su argumento aquí es m por arcoseno de x. Y sí, ahora tenemos que seguir la regla de la cadena. Su argumento lo debemos derivar nuevamente respecto de x. La derivada de m por arcoseno de x, tenemos que tener en cuenta que m es una constante, entonces m sale fuera de la derivada, por así decirlo, y no lo derivamos dentro. Ya. Y la derivada del arcoseno de x, por eso tenemos acá, arcoseno de u. Nos dice que es igual a 1, aquí abajo, la raíz de 1 menos u cuadrado. O u, que es su argumento. El arcoseno de aquí, su argumento es x al cuadrado. Y obviamente, por regla de la cadena, tenemos que derivar el argumento respecto de x. Su argumento del arcoseno es x. La derivada de x respecto de x es 1. Entonces, ahí ya termina lo que es la derivada. Ya. Tenemos aquí la primera derivada que nos puede llegar a servir, pero ustedes se darán cuenta que aquí tenemos una función trigonométrica. Y bueno, tendríamos que hacer algo porque si es que seguimos con esto se va a complicar más y más hallar esta ecuación. Tenemos que hacer algo con esto. Para resolver esto, para simplificarlo más y poder resolverlo de una manera más sencilla, vamos a recordarnos la siguiente propiedad trigonométrica que conocemos, que nos dice que el seno del cuadrado de A más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, nos vamos a dar un valor A es igual a 1, ¿no? Entonces, a partir de esto, partiendo de esto, vamos a hallar el valor que corresponde al coseno en función del seno. Aquí tenemos coseno al cuadrado de A. Necesitamos el coseno de un número A, Entonces, partiendo de esto, vamos a despejar lo que es el coseno de A. En primer lugar, este seno al cuadrado viene aquí a restar, ¿no? Y al último, lo que es este al cuadrado, pasa aquí como una raíz. Y listo. Miren, tenemos coseno de A es igual a 1 menos seno al cuadrado de A. Ahora bien, si sabemos o si nos damos un valor de A para el ejercicio, que es m por arcoseno de x, entonces vamos a tener lo siguiente. A vale m por arcoseno de x. Entonces, en vez de A ponemos eso. Listo. Ya tenemos un valor de coseno en función de seno. Ya, del seno al cuadrado. Ahora, miren, tenemos la ecuación que nos dan, que es m por seno de m por arcoseno. Y aquí está, seno de m por arcoseno de x. ¿No? Entonces tenemos es lo mismo, la función y es igual al seno del m por arcoseno de x. Entonces podemos decir esto. Sabemos de la función que tenemos que y es igual al seno del
de m por arcoseno de x, entonces tenemos lo siguiente. Aquí va a ser y seno de m por arcoseno de x. Seno de m por arcoseno de x es igual a y. Entonces, en vez de eso le ponemos y nos dice que está elevado al cuadrado. Miren, ya tenemos acá. Entonces, volviendo a la primera derivada, tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí está la primera derivada y ahí está. El 1 lo voy a borrar, ya que se sobreentiende, ¿no? Y aquí, el coseno de m por arcoseno de x nos dice que es a la raíz de 1 menos y al cuadrado. Listo. Ya tenemos aquí lo que es la primera derivada de y. Ya, entonces lo vamos a ordenar un poco. Y esto lo pondremos aquí arriba. ¿Ya? Ahora sí, este que está aquí en el denominador puede pasar al otro lado a multiplicar para evitar al derivar una vez más, evitar que haya una derivación de un cociente. Y que solamente derivemos ya lo que es productos, que son más sencillos de derivar. Entonces, aquí va a pasar la raíz 1 menos x al cuadrado y le estamos multiplicando por y', ¿no? Y aquí dentro, al otro lado, m se va a quedar y le multiplicamos lo que queda, ¿no ve? Que es lo que se queda, 1 menos y al cuadrado. Listo, en raíz. Ahora sí, a todo esto, para simplificar igual el proceso y no derivar raíces, lo vamos a elevar al cuadrado a todo esto. Entonces se vuelve más sencillo aún. Primero, la raíz elevado al cuadrado se elimina la raíz y nos da que es 1 menos x al cuadrado. Listo. Y aquí y', a todo y', a la primera derivada lo elevamos al cuadrado. M se eleva al cuadrado y aquí solo nos va a quedar la raíz al elevarlo al cuadrado se puede decir que desaparece y tenemos aquí 1 menos y al cuadrado sin raíz. Y aquí igual, sin raíz. Y ahora sí, todo esto lo vamos a derivar respecto de x. Entonces, ¿cómo hacemos? Es derivadas de productos, ¿no? La fórmula para derivar un producto es básicamente la derivada del primero por el segundo sin derivar, aquí el segundo factor, más la derivada del segundo ya derivado por el primero sin derivar. Entonces sigamos esa fórmula. Nos dice el primero derivado en el primer término. Entonces la derivada de 1 es 0 y aquí lo ponemos 0 menos la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Estamos derivando respecto de x, así que ahí queda. Ahora sí, le multiplicamos por el segundo sin derivar, que es y' al cuadrado. Listo, sumamos más. Ahora sí, el primero se queda aquí sin derivar y derivamos lo que es el segundo. ¿No ve? Que es y' al cuadrado. En primer lugar, tenemos que derivar primero lo que está más al exterior, más externo. Es decir, si nos acercamos por aquí, lo que está más afuera es el exponente. Entonces, derivamos el exponente. ¿Cómo se deriva? Baja el exponente a multiplicar, 2, y le restamos en 1, ¿no ve? A lo que es su base y', 2 menos 1 estaría elevado aquí a la 1. Regla de la cadena. Y no es x, y está en función de x, es una función, y'. Entonces, al derivarlo una vez más, se vuelve, que es y segunda. Y segunda. Listo, ya hemos terminado de derivar este primer lado de la igualdad. Ahora el otro lado, m al cuadrado es una constante. Entonces, aquí adentro derivamos esto, que no es un producto, simplemente es una expresión acá. La derivada de 1 es 0 menos, aquí tenemos un exponente. Baja su exponente y restamos el 1 y al cuadrado, ahora sería solo y. 2 menos 1 es 1. Listo. O nuevamente, esto es y, no es x. Entonces, regla de la cadena y es una función con variable independiente x. Entonces, derivamos y, que sería y'. O la derivada de y respecto de x. Listo.
Estos ceros que he notado ya se sobreentienden, así que no necesito y los voy a borrar. Muy bien. Ahora sí, podemos encontrar algunas cosas que se simplifican. Por ejemplo, en cada expresión hay 2. Eso lo vamos a simplificar, lo vamos a cancelar de cada uno. Entonces cancelamos el 2. Y otro que nos podemos dar cuenta es hay y' en cada uno, hay uno al menos. Entonces eso más lo simplificamos. En acá hay y' elevado al cuadrado, entonces va 1, ¿no? Aquí el y', solo hay 1, entonces se simplifica. Y aquí igual solo hay 1, entonces se simplifica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Y esto es lo que nos queda. Y si ustedes se dan cuenta, ya no necesitamos de mucho, ya no necesitamos reemplazar tal vez en esta ecuación que nos pide que demostremos que todo esto satisface esto. ¿Por qué? Porque miren, y segunda está multiplicado por 1 más 1 menos x al cuadrado. Aquí tenemos y segunda que está multiplicado por 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Entonces podemos comparar. Aquí está menos x por y'. Y miren, aquí tenemos lo mismo, menos x por y'. Este pasa al otro lado a sumar. Lo vamos a sumar. En primer lugar, para darnos cuenta, al multiplicar este signo menos por todo esto, menos por más es menos. Listo. Vamos a ordenarlo. Ahora sí, ya tenemos esto de acá. Entonces lo vamos a ordenar. Esto va a ser menos x por y', ¿no? Esto lo vamos a poner acá al otro lado. Listo. Y este que está con menos, que está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Y esto es igual a 0. Y esta ecuación que hemos hallado es la misma que está acá, ¿no ve? Entonces, podemos llegar a la conclusión, lo podemos escribir, la función y igual al seno de m por arcoseno de x satisface la ecuación. Satisface la ecuación y lo hemos demostrado. Hemos derivado 2 veces y nos sale esta expresión. Entonces no necesitamos hacer más y simplemente aquí ya se acaba lo que es el ejercicio. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer era derivar. Para simplificar el proceso, hemos hallado la forma de expresar este coseno que teníamos en la primera derivada en términos de y. Como lo hemos hecho partiendo de esta fórmula trigonométrica que nos dice que el seno al cuadrado más el coseno cuadrado de a es igual a 1. Hemos hallado y hemos encontrado la forma de deducir esta fórmula de acá, que es el coseno del m por arcoseno de x es igual a la raíz de 1 menos y cuadrado. Lo hemos reemplazado, lo hemos elevado al cuadrado para derivar una vez más y hallar y segunda, y nos hemos dado cuenta que y segunda, al hacer esto, al derivar una vez más, se formaba la ecuación que necesitábamos demostrar que la función y satisfacía. Y como hemos hallado a partir de la función y la ecuación que teníamos que demostrar, podemos decir que la función y es igual, la función de y que es igual a seno de m por arcoseno de x satisface a la ecuación. Entonces ya estaría demostrado que la función y satisface a la ecuación.